acompañándonos el día de hoy, Lalo Picasso. Entonces, bueno, les presento primero a nuestro autor del día de hoy. Es León Felipe Irigoyen. Él nace en Hermosillo, es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora, institución pública mexicana de educación superior en la que se ha desempeñado desde el 2012. Como docente en el área tecnológica, es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Gestal de Diseño de Jalapa. También es maestro de diseño digital por la Universidad Iberoamericana en Tijuana, Baja California, y recientemente ha sido aceptado en el programa de doctorado en el diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es autor del libro electrónico Lexicon para el diseño gráfico, que hoy hablaremos sobre él, coeditado por la editorial Cartupi, traductor al español también del libro de trabajo Desarrollo Impacto Ya, publicado por la Fundación Británica Nesta, coordinador de media docena de títulos y diversos artículos relacionados con la educación para el diseño. Ha participado en ponencias en eventos académicos en Perú, Argentina, España, y ha impartido talleres en universidades de México, Colombia y Bolivia. Es miembro del comité editorial de las revistas académicas indizadas Sincografía de la Universidad de Guadalajara y UCESDG de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, Argentina. Fundador de la Academia de Investigación e Innovación en Diseño en México y miembro de Interaction Design Foundation en Dinamarca y de la Design Research Society en Inglaterra. Bienvenido, Leo. Y bueno, también me complace presentar a Eduardo Picasso, Lalo para los cuates, nace en la ciudad de Puebla, estudia la licenciatura en diseño gráfico en la UAP, tiene una especialidad en diseño de cartel por Conaculta en Amarillo, Centro de Estudios Especializados en Diseño, ahí está, en diseño en Jalapa, Veracruz, el diplomado en marketing cultural en la Escuela de Estudios de Posgrado en la ciudad de Puebla, la especialidad en diseño editorial en la Universidad Gestal de Diseño en Jalapa, Veracruz, el diplomado en formación docente en la Universidad Anáhuac, Cancún, y la maestría en mercadotecnia en la Universidad Interamericana para el Desarrollo en Cancún. Ha participado como conferencista, expositor y tallerista en diversos encuentros de diseño en México y el extranjero, como la Muestra Internacional de Carteles por la Paz en Irán, México y China, en Urban Ranch Project en Ucrania y en los Estados Unidos. Además, exhibiciones de obra en Irán, Suiza, en las Bienales y Trienales Internacionales de Diseño de Cartel en Finlandia, Bolivia, Eslovaquia, China, Taiwán, Ucrania, Ecuador, Colombia y México, así como la exposición internacional Paz en un lugar multicultural en Perú, en el encuentro de diseño latinoamericano en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, en los encuentros de diseño tipográfico Tipografilia, en la exhibición de carteles sobre la prostitución Quantum Project en Venecia, Italia, en los encuentros internacionales Forma e Icograda en La Habana, Cuba, entre otros. Es miembro de la Red Internacional de Creadores Visuales, colaborador y jurado del concurso internacional de la organización Escucha mi voz, fundador de Picasso Studio y diseñador gráfico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además de ser docente en la Universidad Anáhuac, Campus Puebla. Entre sus reconocimientos más destacados se encuentra la medalla de plata en la categoría de cartel publicitario en los premios a diseño, mención honorífica en México Unido contra la Delincuencia, México por la Democracia y Enquanto Project en Venecia, Italia, además de haber sido el único representante latinoamericano en la Bienal Internacional del Cartel en China. Y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes y platicar el día de hoy sobre un libro muy interesante que, bueno, ahorita ya tendremos oportunidad de escuchar directamente sobre este libro de su autor. Y bueno, pues los comentarios, por supuesto, también muy importantes y valiosos de Lalo Picasso. Y bueno, pues bienvenido, Leo. Y pregunta obligada, ¿qué es lexicón? ¿No? ¿Y cuáles son estas diferencias sustanciales entre este lexicón y un diccionario cualquiera? ¿Cómo nace este lexicón? ¿No? Y bueno, ya después nos llevarás un poco a la revisión de cómo podemos descargarlo, porque es gratuito. Eso también es una gran noticia. Y bueno, ¿cómo podríamos emplearlo también? ¿No? Eso también nos platicarás un poco al respecto. Entonces, pues te cedo la palabra. Bienvenidos los dos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Benemérita por el espacio. Y pues bueno, la intención de esta charla pues es platicarles más de los detalles acerca de este libro, ¿no? Como bien se mencionaba ahorita, el lexicón para el diseño gráfico, pues sí genera un poco de controversia, está medio rara, es una palabra inusual, ¿no? Y bueno, es por donde quiero empezar. A diferencia de un diccionario que tiene o pretende tener la razón absoluta acerca de algo, o un glosario que es específico a un tema, ¿no? Un lexicón, pues en realidad se conforma de, pues como lo dice la palabra, del léxico, de las palabras que utilizamos en una lengua o en una disciplina, ¿no? Como en este caso es el diseño gráfico. Entonces, esa es una de las diferencias que pues fueron armando el proyecto, fueron determinando los aspectos más importantes de él y bueno, este es como el lenguaje que usamos los diseñadores gráficos, ¿no? Ahora, ¿por qué es para, ¿no? Y no del diseño, ¿no? Pues porque no son términos necesariamente de diseño originados en la disciplina, sino más bien son el lenguaje que se utiliza para el diseño gráfico, ¿no? Y entonces retomo el punto del glosario. Es como si en este caso, en este libro, tuviéramos 21 glosarios juntos, ¿no? Porque pues cada conjunto de palabras se vienen integrando, digamos, a nuestra disciplina de parte de la comunicación, del arte, ¿no? Que eso es como que muy, muy inmediato, pero también hay otros aspectos de filosofía, de psicología, de óptica, de negocios, de mercadotecnia, etcétera, que van nutriendo nuestro léxico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un diccionario o de las palabras, por ejemplo, que reconoce oficialmente la Real Academia, nuestro léxico, pues no sé si bueno o malo, pero pues está conformado por muchas palabras en inglés, ¿no? O por muchos tecnicismos, palabras que la RAE no reconoce, que no son palabras en español propiamente, pero que utilizamos en nuestro léxico, ¿no? En nuestro día a día de diseñadores, como, no sé, customización, encontrabilidad, glitch, etcétera, ¿no? Entonces, estas palabras refieren a aspectos técnicos dentro de nuestra disciplina, pero pues no son reconocidas, ¿no? Y por el otro lado, pues también las siglas, ¿no? Hay muchas siglas, muchos aspectos técnicos que refieren a frases o a oraciones que utilizamos pues en nuestro haber, ¿no? Esa es como que la primera intención, ¿no? Muy bien, Leo. Yo quisiera preguntarle a Lalo, bueno, para acercarnos justamente a este lexicón, les voy a leer un poquito la dedicatoria que León nos pone, porque me parece muy interesante, porque justamente a partir de esta descripción que León hace sobre su libro y la dedicatoria, entendemos muy bien a quiénes puede estar dedicado este libro y más, ¿no? Porque, bueno, en mi caso particular, soy docente de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y considero que este libro también les funciona muy bien a mis estudiantes de artes plásticas, ¿no? De cinematografía. Ahorita a lo mejor Leo nos platica un poco porque también hay algunos términos sobre cinematografía y arte digital que por supuesto hay una relación y un vínculo ahí muy directo con el léxico del diseño gráfico. Entonces, bueno, quiero leerles estas dedicatorias que hace León en su libro y le comentaré o le preguntaré a Picasso que nos comente, y también a León, ¿no? ¿Cuántas dudas tuvieron que no fueron respondidas cuando eran estudiantes, ¿no? ¿Cuántas dudas, León, fueron resueltas con tu lexicón incluso? Bueno, aquí va la dedicatoria, dice: esta obra está hecha pensando en y dedicada para todo aquel estudiante que se atrevió a levantar la mano e hizo evidente su incapacidad de vivir con dudas. Oh, esto es maravilloso porque todos como estudiantes hemos tenido esas dudas y siempre ese temor de no sé si será resuelta la duda, si generará más conflicto la respuesta, o si el docente me dirá, pues es tu responsabilidad buscarlo, ¿no? Y búscalo. Entonces, Lalo,
¿Cómo te fue a ti con las dudas y qué encontraste de respuestas en este lexicón de León? Antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor para mí poder estar aquí con ustedes presentando este compilado tan rico, ¿no? Como bien lo dices aquí en esta dedicatoria. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí, siempre estuvimos levantando la mano como estudiantes. Yo recuerdo, me hizo recordar mucho un libro enorme, ¿no? Que era muy grande, era gigante, muy difícil de manejar para poder hallar términos, ¿no? Que ese más bien era un diccionario. Pero aquí lo que a mí me fascina es que puedo encontrar diferentes disciplinas, ¿no? Que pueden resolver diferentes dudas en diferentes áreas. Entonces, yo puedo ir clasificando el uso y la adaptación de cada uno de estos términos para poderlos aplicar pues de la manera correcta que se sugiere, ¿no? Muchas veces tenemos dudas en términos porque no los conocemos y otras porque los empleamos mal, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, algo que sucede aquí es que aclara perfectamente el área en la que se encuentra, la disciplina que toca y cómo se puede usar, ¿no? Entonces, creo que eso resuelve muchas dudas, tanto como estudiantes como para docentes, ¿no? Que vivimos este día a día donde nosotros luchamos porque el alumno tenga la mejor terminología disponible para poderse desenvolver en el ámbito en el que se desarrolle profesionalmente con los términos adecuados, ¿no? Y que haya un comprendimiento, una buena comunicación en todas las disciplinas con las que tenga que ver, ¿no? Entonces, creo que resuelve de una manera muy práctica, muy interesante, ¿no? Porque lo hace multidisciplinario, aprendo más de otras áreas con estos términos y me ayuda a ser un mejor profesionista. Gracias, Lalo. Sí, invariablemente es muy interesante porque ahora que se apunta tanto a una educación multidisciplinaria, incluso en el ámbito laboral, el trabajo en equipo es fundamental y este trabajo en equipo por lo regular también es multidisciplinario, ¿no? Entonces, aunque el libro sea lexicón para el diseño gráfico, ya como lo dijo León, se utilizan estas palabras, estos términos en el diseño, pero bien pueden apuntar a otras áreas del conocimiento. Por eso insisto en que puede ser un libro que, por supuesto, aunque el título diga, ¿no?, para el diseño gráfico, muchas áreas pueden estar involucradas en él. Y eso es también lo rico, porque a lo mejor tenemos también estudiantes de mercadotecnia que utilicen tu lexicón y digan, claro, ahora sé cómo relacionarme o vincularme con el diseñador gráfico, porque ellos tienen que trabajar con este equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, yo como mercadólogo, ¿cómo sí puedo utilizar este lexicón? Porque cuando le tenga que explicar al diseñador gráfico, es que le puedes dar un poquito más de espacio, pues le puedo decir, ponle más aire, ¿no? Que esa palabra me encanta, cuando los maestros nos decían, ponle más aire, ¿no? Entonces era así, ¿no? O cómo, ¿no? Porque desde ahí empiezas a vincularte con este léxico tan particular que la palabra en sí, en el contexto cotidiano, tiene una significación, pero ya en el contexto del diseño gráfico, del lenguaje visual, del mundo de la imagen, va a tener una significación distinta. Entonces, a mí me parece fascinante que pueda servir justo para un sinnúmero de profesiones. Y bueno, pues la pregunta ahí estaba, ¿cuántas respuestas tú solito encontraste con este lexicón? De aquellas preguntas que hacías a tus docentes cuando eras estudiante, ¿no? ¿Cuántas tú incluso resolviste? Claro, pues sí, definitivamente el que más aprendió con este proyecto fui yo, ¿no? De estar investigando, estar revisando otros textos similares y sobre todo conciliando, ¿no? Porque entonces, bueno, esto lo dice este autor, pero ¿qué pasa ahorita, no? O algo que también platicábamos era que muchos de los libros con los que nosotros pues aprendimos, llevábamos en la escuela, muchos no eran generados por nosotros, ¿no? O sea, habían sido generados en Inglaterra, en Estados Unidos, fueron traducciones españolas
por personas que no eran diseñadores, ¿no? Entonces, muchas de esas palabras se van integrando en nuestro léxico y no terminamos de aclarar estas dudas, ¿no? Pero sí, definitivamente hay muchas áreas de oportunidad con estos términos que sucede, como decía ahorita Lalo, que nos puede resolver y ayudar a mejorar nuestro profesionalismo, a mejorar nuestra dicción, nuestro contenido, nuestro bagaje, etcétera, y como bien decías tú, que nos puede vincular con otras áreas, ¿no? Otra de las particularidades que también exploramos desde el principio del proyecto fue que hay muchas universidades que tienen diferentes enfoques, ¿no? Que el diseño lo perciben de formas distintas. Yo lo he constatado a través de mi educación y, por ejemplo, hay universidades que se enfocan más al arte, ¿no? Y a las artes gráficas o a las artes plásticas, y entonces incluyen muchos de estos términos, ¿no? Pero hay otras universidades que están más apegadas a la comunicación o a la mercadotecnia o incluso a la ingeniería. Entonces van incluyendo ese tipo de términos en su haber y en sus aspectos disciplinares y pues, del contenido de las materias, etcétera. Y pues obviamente esto va nutriendo nuestra educación, ¿no? Entonces obviamente hay algunas cosas que al revisarlo con los profesores que me estuvieron haciendo el favor de revisar este libro a través de los 3 años que estuvimos haciéndolo, fue justamente eso. Oye, ¿sabes qué? Pero te falta incluir esto. Pero ya explicaste eso, pero ahora falta incluir esto. O esta palabra, como decías ahorita, esta palabra es una palabra normal en el español, ¿no? Pero dentro de nuestra disciplina puede significar esto, ¿no? Y sí, es el caso, por ejemplo, lo menciono mucho del arco, ¿no? Si yo digo arco, todo el mundo o los alumnos van a pensar o un arco y flecha o un arco arquitectónico o el arco del pie, ¿no? Pero yo en el contexto de la tipografía o de la materia que estoy dando, de geometría, el arco se va a referir a una parte del círculo o a una parte de una letra, ¿no? Entonces, si el alumno va y lo busca en internet o en un diccionario normal, pues jamás le va a decir ese significado, ¿no? Lo mismo con plancha, con pie, etcétera, ¿no? Entonces de eso obviamente son palabras normales, pero que en nuestro léxico de diseñadores pues significan otras cosas, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque de hecho tengo aquí en mis notas para conversar hoy parte de esas palabras, ¿no? Que comúnmente usamos, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, pero como bien decías, si tratamos de encontrar en un diccionario común el significado, pues no se va a acercar en nada a la indicación, por ejemplo, de mi profesor, ¿no? Caso clásico, estamos en clase, el maestro nos da la indicación y nos dice, tienes que colocarle una camisa, ¿no? A tu trabajo, o ponle una María Luisa. Y la anécdota es que alguien a su trabajo le firmó poniéndole María Luisa, ¿no? O sea, el hecho de no saber que era una María Luisa, ¿no? O bueno, yo no sé si a alguien le haya pasado que le hayan dibujado o le hayan puesto una camisita de papel al trabajo, ¿no? Entonces, Lalo, ¿cuáles son esas anécdotas interesantes de estas palabras cotidianas? Y bueno, ahorita escuchamos también a Leo. Seguro tendrás muchas, Leo. Gracias. No, realmente cuestiones muy similares, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho en la universidad, habíamos visto cuestiones de la forma, ¿no? Morfología en general, pero nos llamaba mucho la atención cuando nos llamaban la atención por realizar un diseño agresivo, ¿no? O sea, yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. No estoy manejando imágenes grotescas porque me dice que está tan agresivo, ¿no? ¿Por qué hacemos diseños agresivos? Bueno, ya hay una respuesta completa, ¿no? O por ejemplo, otra que yo me acuerdo, hacer un diseño de un tríptico, un desplegable en acordeón. Así que, ¿cómo en acordeón, no? O sea, obviamente son palabras que vamos conociendo en el transcurso de las clases, pero que si tuviéramos un lexicón en el momento, resolvemos de una manera fascinante cada una de las palabras en ese momento para poder trabajar, ¿no? Porque eso en un momento te bloquea, en un momento te suena gracioso, ¿no? ¿Cómo poder hacerlo?
¿no? O las diferentes tintas. Algo que me llama mucho la atención del libro, del lexicón, es las frases. O sea, no solo vienen palabras solas, sino también acompañadas, ¿no? Por ejemplo, me encontré una muy chistosa, abogado del diablo, ¿no? ¿En qué momento podemos utilizarlo? ¿Cómo nos referimos a él en algún momento de nuestra profesión? Y eso también enriquece, ¿no? Lo que vamos aprendiendo, lo que vamos conociendo, pero vamos entendiendo todas estas frases que en algún momento, la maestra nos decía esto por esto, ¿no? Y uno como profesor a veces maneja eso también sin querer, ¿no? Y los alumnos como, ¿a qué se refiere, no? Como bien decía León, ¿no? El arco del pie, maestro, o de qué se trata, ¿no? Entonces, realmente creo que aquí hay muchísimos términos que caben en muchas disciplinas, que caben en muchos diccionarios, ¿no? Pero que complementan de una manera extraordinaria el vocabulario que podremos o no emplear en un momento determinado correctamente, ¿no? Gracias, sí. Lalo. ¿Sí, León? Sí, claro, te digo, eso es, pues, como dices, pues a veces divertidísimo, ¿no? Y son experiencias que como docentes, pues todos tenemos, yo creo. Pero el problema es que en el mundo real, pues esto genera un montón de discusiones, pues, ¿no? Y muchos problemas de comunicación. Yo lo vi con mis alumnos de intercambio, ¿no? Maestros que me marcaban y me decían, es que no entiendo a qué se refieren o qué quieren decir con esto, ¿no? Inclusive aquí dentro de México, ¿no? Iban alumnos a Guadalajara de intercambio y pues allá se le llaman de otra forma, ¿no? Hubo, por ejemplo, varias anécdotas, ahorita que lo decías de lo de María Luisa, ¿no? Yo no sabía que María Luisa es una palabra que solamente utilizamos en México. ¿Sí? Entonces, platicando con colegas de Bolivia, de Colombia, pues es que aquí se llama passepartout, ¿no? Y todo el mundo lo conoce como passepartout, ¿no? Y entonces, platicando con españoles y con cubanos y demás, no, pues es que es un passepartout, ¿no? Y ya me puse a investigar y efectivamente María Luisa no tiene ningún sentido porque pues, era la esposa de Napoleón y demás, o sea, no tiene ninguna justificación. Y passepartout, yo sé, como que pues, yo no la conocía, la verdad, y resulta que viene de passepartout, o sea, de pasa por todos lados, del francés, para referirse a algo que rodea, ¿no? Entonces les digo a mis alumnos, ¿saben qué? Vamos a empezar a usar esta palabra porque tiene más sentido, tiene más lógica y está justificada, ¿no? Y lo mismo sí, cuando estamos escuchando y les comento a mis alumnos, ¿no? Porque bueno, es algo que ustedes pueden notar en los medios y en todos lados. Le digo, ¿por qué si son tan sensibles a los términos machistas, a los comentarios xenófobos? ¿Por qué no son tan sensibles cuando escuchan una barbaridad? ¿Sí? Cuando escuchan que alguien está diciendo algo mal, ¿por qué no le dicen, oye, disculpa, estás mal, eso no se dice así, lo estás empleando mal, etcétera, ¿no? Y lo mismo les digo, con sus clientes les va a pasar, porque sus clientes les van a pedir genéricamente un golotipo, ¿no? Quiero que me hagas un golotipo, ¿no? Y así como, pues, tú tienes que corregirlo y tienes que decirle y explicarle cuál es eso, ¿no? O sea, a qué se refiere, ¿no? Y le digo, y parte de esas cosas es que nosotros mismos generamos muchos de esos problemas de comunicación, ¿no? No utilizamos correctamente el término para referirnos cuando es un emblema, cuando es un escudo, cuando es un símbolo puro, cuando es un logotipo, etcétera, ¿no? Y lo mismo, pues el dibujito, pues no es un dibujito, o es un ambigrama, o es un pictograma, o un ideograma, etcétera, o sea, dile correctamente, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Es que lo voy a hacer así exprofeso, y yo, ¿no será ad hoc? Bueno, eso. O sea, entonces, si no sabes, o sea, ¿por qué utilizas ese tipo de frases, ¿no? Y sí, lo que decías ahorita de las frases, pues hay unos que son conceptos complejos o que se han armado como altura de los ojos, ¿no? O sea, pues entiendo altura y entiendo ojo, pero altura de los ojos no es lo mismo, ¿no? O entiendo audiencia, pero no audiencia cautiva, o es lo mismo, ¿no? O auditoría de contenido, etcétera, ¿no? Entonces también es lo que estaba revisando ahorita, que hay muchas como que se van ir armando así, ¿no? Y sí, luego, por ejemplo, pues un punto.
Bueno, pero dime el contexto porque no sé si te refieres a un punto centrado, un punto de contacto, un punto de enfoque, un punto de fuga, un punto de referencia, de trama, de vista, punto medio, punto ortográfico, punto tipográfico, ¿sí? Punto por pulgada. O sea, ¿a qué te refieres con puntos, no? O en qué contexto lo estás utilizando, ¿no? Eso es bien importante y todas esas son las, por las entradas, ¿no? Los conceptos que nutre el léxico, ¿no? Gracias, León. Sí, evidentemente nuestro lenguaje es muy rico, muy, muy variado y justamente a veces nos concentramos en un par de palabras nada más, ¿no? Que esas reúnen nuestro léxico cotidiano y luego todavía pues las agrupamos también para el léxico profesional, ¿no? Entonces creo que es muy importante que así como aumentamos nuestro léxico cotidiano, ¿no? Además como en el caso de muchos de nosotros, bueno, los tres que estamos aquí como docentes, hay que ir acrecentando ese léxico cotidiano, ese léxico específico para una clase, ¿no? Para una materia en particular, pues también como profesionales vayamos creciendo en ese léxico. Ahora me parecía maravilloso el ejemplo que decías, León, porque pareciera una palabra tan sencilla, punto, ¿no? Y es tan variado, es tan rico, es tan amplio, tan complejo, que justo hay que especificar no solamente el contexto, sino la significación específica, porque puede ser que en el mismo contexto, punto, represente dos cosas distintas, ¿no? Ahora mismo estoy pensando en que si bien el lexicón aborda términos que tengan que ver también con el mundo del arte, en el arte está incluida como parte de las bellas artes la arquitectura, pero si yo leo en el lexicón columna o cornisa, que son dos elementos arquitectónicos, para el mundo del lenguaje visual corresponden a otra cosa completamente distinta. Entonces, esto es muy interesante porque aunque forman parte, digamos, de un grupo de disciplinas humanas que tienen interrelación entre sí, pues son dos significaciones distintas, dos usos distintos, y nos estamos refiriendo a dos cosas completamente diferentes, ¿no? Eso es lo que también me parece maravilloso. Así como decía Lalo del abogado del diablo, bueno, yo me morí otra vez de risa, no por el lexicón, sino porque regresé a mis recuerdos de la universidad, allá cuando los dinosaurios andaban pastando, con anatomía del tipo, porque es que es clásico que te pongas hasta a dibujar, ¿no? A ver, haz la anatomía del tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál tipo? ¿Alto, bajo, delgado, ¿no? ¿De qué complexión? Y pues no tiene que ver nada con este punto, ¿no? Entonces a mí me parece bien, bien interesante. Y también otra cosa que me gustó mucho es cómo el lexicón ordena, ¿no? Hace esta taxonomía de palabras que de repente genera que algunas estén cercanas y que podrían, si usamos mal el lenguaje, podrían parecer lo mismo, como alcalce o alcance, ¿no? O sea, es que es muy interesante cómo nuestro idioma tiene estas particularidades de significación y que si las vemos escritas podríamos llegar a confundirnos, aunque digamos que sabemos el significado de estas, pero quizás en la premura de escribir, de redactar o de hablar, las podamos confundir, ¿no? Abertura y apertura. Por eso que también se hace la distinción para eso, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué más palabras encontraste que te parecieron interesantes, Lalo? Aquí hay una, precisamente, digo, impreso lo tendríamos en la mano y disfrutándolo y gozándolo, ¿no? El papeleo toca virtual, pero este me encontré con una muy interesante que es pocayoke, ¿no? Para mí suena muy divertida, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí nos dice que viene del japonés a prueba de errores. Entonces, ¿cómo a veces estos términos que pueden ser juguetones, ¿no? Hasta cierto punto y que uno, vaya, nosotros, no sé, el humor mexicano es siempre al pie del cañón en todos los términos que haya, ¿no? Ya me estoy imaginando varias palabras, diciéndolas, componiéndolas con otras, que no podría decir obviamente, pero
pero que cómo significa algo tan serio, ¿no? O sea, es algo a prueba de errores, que es algo con lo que estamos rompiendo en primer lugar. Y creo que sí podríamos seguir con una serie de palabras que obviamente desconocemos, ¿no? Que escuchamos por ahí, que las podemos reinterpretar o malinterpretar y dar un uso inadecuado, ¿no? Uh-huh. Que es otro gran acierto que yo le sumo a este libro, ¿no? O sea, la propuesta del uso adecuado o inadecuado, que me gusta que está ahí, ¿no? O sea, tú lo puedes usar o no lo puedes usar, pero debes saber de qué se trata, debes saber qué significa, debes saber en qué área se encuentra, quién lo usa, cómo se usa, cómo lo puedes manejar, cómo lo puedes relacionar con otras áreas para poder sustentar los conceptos que traigas dentro y cómo lo vas a manifestar, ¿no? Claro, no, sí es muy interesante, por ejemplo, lo que decías ahorita de la agresividad, ¿no? O sea, lo veo muy agresivo, ¿no? Bueno, a lo mejor esa es la percepción que tiene el profesor, ¿no? Más, por ejemplo, los que teníamos los profesores cubanos, ¿no? De cartel o de cosas similares, ¿no? Y si de repente te dio tipografía un argentino, ¿no? O alguien que había estudiado en Argentina, pues era muy diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que busca no normar, no estandarizar, porque no es la intención, pero sí aclarar todas estas dudas que tenemos, que todos como diseñadores y como profesores y demás, pues nos surgen día con día, justamente para pues tratar de resolver estos problemas, ¿no? Esa es la intención. Entonces, ahorita que mencionabas esto, la intención también fue incluir un acercamiento hacia los estilos visuales, por ejemplo, que no es común, porque, por ejemplo, ustedes lo han visto en libros de historia del arte, ¿no? No vienen estilos como lowbrow o grunge o punk, ¿no? Y son estéticas muy distintas, todas tienen sus particularidades y demás, que el arte no conoce, ¿no? O ignora, y que en algunos libros de historia del diseño podemos de repente incorporar, pero que no han sido actualizados o que no incluyen, no han hecho una investigación muy amplia, y entonces se quedan un montón de cosas por fuera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la rotulación, ¿no? O del rotulismo, a mí me encantaría en un libro de diseño que me platicara, que me explicara acerca del fileteado porteño, por ejemplo, ¿no? O del neoprehispánico mexicano, ¿no? O del churriguresco californiano, ¿no? O sea, son cosas que vemos en la calle, que están en nuestro entorno, pero que los libros pues no consideran como dignos de aparecer ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como que una de las intenciones, ¿no? Ir incorporando este tipo de manifestaciones, de características, de estilos, etcétera, porque son los que utilizamos en diseño, ¿no? Entonces, a lo mejor la palabra no es agresivo, a lo mejor la palabra que el maestro necesitaba era grunge, ¿no? A lo mejor es demasiado grunge tu cartel, ¿no? Necesitamos que sea menos grunge y que sea más posmoderno o lo que sea, ¿no? Para equilibrar esas cosas, ¿no? Y bueno, otro de los comentarios que hacías, sí, el libro está en formato electrónico, es gratuito. La Universidad de Sonora y yo y todas las personas que colaboraron conmigo en este proyecto, pues hicimos el esfuerzo por tenerlo disponible de forma gratuita y electrónica para que todos los alumnos, todos los profesores lo pueden traer en la bolsa, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, en su celular lo sacan y lo ven, ¿no? Entonces, cualquier duda en ese momento la puedes resolver, claro. O si tenemos algún conflicto ahí de comunicación, pues ahorita lo discutimos, ¿no? Y también que no es algo inamovible, no pretendo tener la razón absoluta, y creo que ninguno de los que damos clases pretendemos eso, sino que, bueno, esto es el primer momento para generar discusión, ¿no? Yo intenté consensuar, ¿no? Mediar algunos términos en los que los mismos autores no se ponían de acuerdo. Ahorita que decías de lo de la anatomía del tipo, ¿no?
En libros de tipografía esto viene por separado, ¿no? Obviamente, pero no todos los libros de tipografía utilizan los mismos términos, ¿no? Y si el autor es italiano, o si es francés, o si es americano, o si es latinoamericano, le llama diferente a las partes de la letra. No debería de ser así, ¿no? Y hay algunos, por ejemplo, que no sé por qué no los cuestionamos. Por ejemplo, una de las que se me hacía más raras era, o sea, fuste. El fuste siempre es vertical, ¿no? Pero puede haber un asta, ¿no? Y el asta pues es recta, pero puede ser inclinada, como en las A, en la V, etcétera, ¿no? Pero de repente en un libro me encontré que decía asta curva. Entonces, pues un asta no puede ser curva, deja de ser asta, ¿no? Entonces, pues es un arco, ¿no? O es un bucle, o es claro, una espina, como la S, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues yo lo fui tratando de conciliar, pues, entre varias fuentes, ¿no? Para ir resolviendo ese tipo de cosas, ¿no? Hay libros maravillosos en los que en la referencia podrán ver, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el manual de diseño editorial, ¿no? De Jorge de Buen. Y al final viene un glosario muy bueno, ¿no? Entonces aquí yo lo que hice fue integrar, no tiene caso volver a explicar lo que ya hicieron otros autores muy bien. Yo lo que hice fue integrar, como decías ahorita, los ángulos, ¿no? O sea, todos los ángulos que hay, todos los acentos, porque puedes decir, pues ponle un acento. ¿Cuál acento? ¿O acento de color? ¿O acento cromático? ¿A qué te refieres, no? ¿O acento así o así? ¿No? Y lo mismo, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de cine, ¿no? Y escucho a mis alumnos y le dicen, no, pero es que pon la cámara para arriba. O sea, para arriba. No, o sea, sí para arriba, pero así. Entonces no puede ser posible, ¿no? O sea, o es un undershot lo que quieres lograr, o es una vista supina o de nadir, o una contrapicada. O sea, tiene sus términos, ¿no? Y que son propios del cine, ciertamente, pero que de todas formas cuando estás grabando, tomando fotografía o haciendo animación o diseño audiovisual, pues necesitas incluir esas palabras, ¿no? Entonces son de esos puntos como de conciliación que pretende integrar el lexicón, ¿no? Muy bien, León. Oye, ¿y nos puedes decir dónde se puede descargar el libro y también un poco esta revisión de uso, ¿no? Cómo está el índice para poder, pues estas listas o referencias cruzadas, porque son 1716 entradas. Entonces, ¿cómo se puede, pues, navegar un poquito por este libro? Y la ventaja de que sea digital, pues es justamente eso, ¿no? Que de manera muy rápida podemos llegar a esa palabra. ¿Y dónde lo podemos descargar? Muy bien. Bueno, en primer lugar, el libro está disponible en libros.unison.mx, ¿no? Lo pueden buscar así en el título, el lexicón para el diseño gráfico, sin ningún problema les va a aparecer ahí, unos artículos y eso, pero ahí está. Está en la página de la editorial Cartupi. Aquí les pongo el link. Es cartupi.com /2021 /lexicón. Ahí pueden entrar directamente a esa página de la editorial Cartupi, que es la otra parte que coedita el libro y que se pone a disposición de todo el público de forma gratuita, ¿no? Tanto ese como todos los libros que aparecen ahí. Cabe mencionar que es un libro electrónico, no es una publicación digital. ¿Qué quiere decir esto? Que el formato es EPUB. Estamos muy acostumbrados a los PDFs, ¿no? Que es una, ¿cómo se llama? Una maqueta fija, ¿no? Y tiene números de página, ¿no? Entonces, un poco de ruido. ¿Será tu micro, Lalo? Probablemente, a ver, ¿ya nos escuchas bien, León? Ya, sí, gracias. Entonces les digo, es un libro electrónico, justamente se ajusta, ¿no? La maqueta, si ustedes hacen más grande la pantalla o lo ven en un celular, el texto se reacomoda, el texto es líquido, le pueden cambiar el puntaje, la fuente, el color de fondo, etcétera. Y cada una de las entradas tiene vínculos, ¿sí? Hipervínculos dentro del mismo libro, que si tú estás hablando de, pues una palabra, la que sea, por ejemplo, aquí estoy viendo
signos de puntuación, ¿no? Pues dentro de los signos de puntuación me está explicando que es un conjunto de glifos, y yo, bueno, pues no sé qué es un glifo, entonces le doy clic, ¿no? Y me lleva inmediatamente a glifo, ¿no? Para entender, ¿no? Y bueno, pues la intención es decodificar, y bueno, y algunos de estos es el punto ortográfico, el guión, la comilla, el paréntesis, que son otros caracteres, bla, 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 ¿no? Los acentos, la virgulilla, bla, bla. Entonces inmediatamente yo puedo darle clic a estas entradas e inmediatamente me lleva a la otra, ¿no? Ahorita que al principio se mencionaba, ¿no? Hay algunos glosarios temáticos, ¿no? Como tal, que a lo mejor estoy dentro de la tipografía, ¿no? Pero de repente ya no es tipografía, ya es diseño editorial, ¿no? Y ya no viene, ¿no? O ya no lo explican. O ya estoy en el diseño editorial, pero esto ya es de la impresión, esto no es propiamente del diseño editorial. Entonces hay muchas cosas que están definitivamente ligadas, ¿no? Muy relacionadas, y no podemos separarlas, ¿no? Entonces, bueno, la intención del libro electrónico como tal es esa, ¿no? En la página de la editorial Cartupe lo pueden encontrar. También está disponible en Amazon. Lo pueden descargar para su Kindle, ¿no? Pueden ser PC o Mac, ¿no? Sin problema. Está disponible. Si no lo quieren descargar, lo pueden consultar en Google Play, en la sección de libros. Ahí lo pueden visualizar en línea sin necesidad de descargarlo. También está en iBooks Store, es decir, la tienda de libros de Apple. Los que tengan iPhone o estos sistemas para iPad y demás, pues lo pueden descargar, y en la aplicación de libros lo abren sin ningún problema, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, que la liga no sirve. No es que no sirva, sino que el navegador no te abre un archivo EPUB, a diferencia de un PDF. Y entonces tú descargas ese archivo EPUB y lo puedes visualizar en cualquier programa que te lo abra, ¿no? Hay uno que es Calibre, que es de los más famosos. Hay otro que es Adobe Digital Editions. Cualquiera de esos programas, o hay muchos, ¿no? Pueden usar el que ustedes quieran. Con eso van a poder abrir el EPUB, ¿no? Y pues bueno, desafortunadamente no hay versión impresa. De hecho, una compañera que me ayudó muchísimo, Cecilia Mariaca, de la Católica de Bolivia, en La Paz lo querían imprimir, pero pues hubiéramos perdido toda esta interactividad, ¿no? Toda esta posibilidad de moverse a través de las palabras, como cuando lo hacemos en Wikipedia, ¿no? También está hecho justamente para facilitar las actualizaciones, ¿no? La intención es que esto esté en constante cambio, ¿no? Que vayamos integrando las palabras que van siendo novedosas o que se van relacionando con el diseño, ¿no? Al principio, por ejemplo, del proyecto, yo no contemplaba incluir la palabra influencer, ¿no? O developer, cosas que pues para mí no eran inmediatamente, no se relacionaban directamente con el diseño gráfico, ¿no? Pero 3 años después, esas palabras son fundamentales para cualquier diseñador, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Son las particularidades que tiene este libro. Muy bien, León. Entonces quiere decir que es un libro vivo, ¿no? Oye, y hablando de este punto, ya en los últimos minutos que nos quedan, ya estamos para despedirnos, pero si algún docente, porque también tienes una dedicatoria para los docentes, es decir, es la importancia de tu libro sí va para los estudiantes, pero en esta discusión que decías maestro-alumno, pues el maestro también le puede servir muy bien. ¿Habría posibilidad de que a lo mejor algún docente se quisiera vincular contigo y seguir construyendo este texto que ahora mencionas, que es esta intención de actualizar, ¿no? Este libro vivo? Sí, definitivamente la invitación queda abierta. El libro está disponible justamente para todos, para que tanto alumnos, profesores, como diseñadores o personas que estén simplemente interesadas en el diseño o que se relacione su trabajo con los diseñadores, como decías, los mercadólogos o los comunicólogos, arquitectos, ingenieros, etcétera, pues también podamos tener un lenguaje común, ¿no? Al menos en algunos aspectos. Y sí, definitivamente pues estoy súper agradecido con todo el comité de revisión técnica, los dictaminadores, todos los asesores que tuve, que me estuvieron ayudando a limpiar, a cuidar, a explicar estas cosas.
mis alumnos que lo validaron, etcétera. Y sí, obviamente en el mismo libro viene mi correo y la invitación es justamente eso, o sea, utilízalo, critícalo, ¿no? Ponlo en duda, llévalo al salón, coméntenlo entre ustedes, ¿no? Y sí, obviamente, por ejemplo, ya me han estado empezando a llegar comentarios de, oye, ¿sabes qué? Este ejemplo que pones aquí, pues ya no es pertinente porque ahora ya cambió. Ah, perfecto, ¿no? Algunos, por ejemplo, logotipos que yo había puesto como para explicar como ejemplo, pues durante el transcurso de la edición del libro, pues el logotipo de una empresa X cambió y entonces pues tuve que quitarlo de esa sección y ponerla en otra, ¿no? Porque ya no responde a eso, ¿no? Entonces sí, obviamente la invitación queda abierta a todos los profesores o cualquier persona que quiera pues poner en duda estas cosas, pues para ir mejorando nuestro léxico y en siguientes ediciones pues incluirlos y seguir ampliando pues este comité, ¿no? Muy bien, León. ¿Algo para cerrar, Lalo? Estamos a 4 minutos de terminar. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo me llevo 2 puntos importantísimos. El momento exacto de la aparición de esta publicación, manifestando mi felicitación, en un momento donde el lenguaje sea tan distorsionado, sea modificado, sea mal empleado, creo que llega muy adecuado para nuestros alumnos, nuestros futuros diseñadores y de las demás disciplinas que tocan los conceptos, como para nosotros mismos, ¿no? Creo que llega de maravilla. Y otra de una opinión muy, muy particular, para mí es un detonante de ideas, ¿no? Me gusta mucho el diseño de la ilustración y el cartel, y esto para mí es una relación retórica, es una riqueza, ¿no? De poder ser un detonante de conceptos, ideas, imágenes que pueden volar la cabeza, ¿no? Mis felicitaciones y mi agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a León Irigoyen. Estuvimos presentando el día de hoy Lexicon. León, unas palabras antes de cerrar, pero ¿nos puedes volver a mostrar, por favor, esa página donde pueden descargar tu libro? Sí, como les digo, es en la editorial Cartupi, ¿sí? Es cartupi.com, diagonal 2021, diagonal Lexicon. Ahí lo van a encontrar. Lo pueden buscar directamente ahí o en la Universidad de Sonora. También tengo habilitado este QR, pero pues no se los mandé, se los mando ahí. Es la misma liga, ¿no? Pero como les decía, está disponible en Google Play, en iBook Store, en Amazon. Lo pueden buscar pues también en mi perfil de ResearchGate. Hay varios repositorios digitales, ¿no? Donde también está disponible. Está en Issue, está en Script, en Z Library, ¿no? ZLib, ahí pueden encontrar muchísimos libros, o búsquenlo así directamente en Google. Lo van a poder encontrar con el puro título, ¿no? Lexicon para el diseño gráfico. Pronto lo vamos a tener pues en la página de mi departamento y en varios otros lugares donde me han estado haciendo el favor de darle soporte, pero directamente en la página de la editorial Cartupi lo pueden encontrar sin ningún problema, ¿no? Muchísimas gracias, León. Soy Marilena Méndez Guzmán, docente de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Es un placer para mí haber estado con ustedes en la FENALI presentando Lexicon de León Irigoyen. Muchas gracias a Lalo Picasso, muchas gracias, León. Un abrazo para toda nuestra audiencia. Y bueno, este es un trabajo muy interesante para todos los estudiantes y también para los docentes, pero también para el público en general, porque es gratuito. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias.